tal? Gracias por vernos. ¿Cuarentena nacional o cuarentena por zonas? De eso hablamos hoy en Toledo Reporta. Los casos de contagio por coronavirus se han incrementado según cifras oficiales. El 28 de junio de este mes se registraron 239 casos nuevos. Los casos detectados se encuentran en los departamentos siguientes: San Salvador, La Libertad y también en Santa Ana. El sistema de salud pública está saturado según algunos. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? ¿Los salvadoreños son más descuidados? ¿Son más débiles frente al coronavirus? ¿O están sobre reaccionando e ingresándose a los hospitales al menor síntoma? Pues de eso hablamos con el doctor Iván Solano, uno de los mejores infectólogos del país. Doctor Solano, pregunta, ¿nuestro sistema de salud está colapsado porque hay demasiada gente enferma y los casos aquí en El Salvador le está pegando fuerte a la gente? ¿O dos, la gente está sobre reaccionando y está internándose cuando su caso no es grave y crítico, lo que está poniendo en colapso al sistema de salud? Bueno, su pregunta tiene varias respuestas. En primer lugar, decirle de que nuestro sistema de salud es un sistema de salud enfermo, con muchos factores de riesgo. Y es muy similar a cuando uno compara a una persona sana a una persona con factores de riesgo, como lo mencioné anteriormente, si le llega a dar el COVID, ¿cómo le va a ir? Obviamente la persona que es sana previamente le va a ir mejor que si tiene factores de riesgo. Entonces, nuestro sistema de salud viene arrastrando problemas desde hace muchos años. Por lo tanto, han hecho de que esta pandemia pues, pueda tener un gran impacto sobre el sistema, sobre la salud de los salvadoreños. Eso por un lado. Dos, desafortunadamente el manejo de la pandemia se perdió desde el punto de vista de manejo de salud pública allá por el mes de marzo, donde esto se transformó en un manejo político ideológico de choque de poderes, pero más bien de partidos políticos, entre el Ejecutivo, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y eso básicamente convirtió al problema de salud pública en un problema político-ideológico y a tratar de manejarlo de esa manera. Grave error que vino a complicar las cosas. Lo otro, el abordaje que se le da de parte del gobierno al manejo de esta crisis de salud pública es errado, porque en el sentido de que solo la estrategia de ellos ha sido las famosas cuarentenas, el encerramiento total, con la idea que ellos, errónea por cierto, que tienen, de que si nos encerramos todos, sin haber un plan, otro plan, más que el encierro total, el virus va a desaparecer en forma espontánea. El virus siempre va a estar cada vez que haya susceptibles de enfermarnos. O sea, por ejemplo, un servidor que ya sufrió la enfermedad, yo ya no le intereso al virus, ¿verdad? Por eso yo no me voy a volver a dar. Al virus lo que le interesa es a otra persona que no le ha dado, o sea, que sea susceptible a la infección. Y entonces, nuestro país debería de aprender a vivir con el virus. Obviamente no queremos que en forma desenfrenada todos se infecten a la misma manera, al mismo tiempo, porque si no va a haber un colapso del sistema de salud. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que las cuarentenas que estuvimos, que no funcionaron para eso. Y entonces, ese es un mal abordaje desde el punto de vista de salud pública. Otra situación, el hecho de que nuestro sistema de salud pública ha querido resolver el problema recibiendo a los... Es decir, que nuestro sistema de atención terciaria hospitalario reciba a los pacientes enfermos. No hemos utilizado el sistema de atención primaria, aquellos grupos de trabajo que busquen los casos activos en la comunidad.
sino que nosotros estamos esperándolo en los hospitales que nos lleguen las personas enfermas, en lugar de ir a buscarlos a sus centros, a hacer una búsqueda activa de casos. ¿Cómo? Un ejemplo bueno es el que recién ha estado implementando el alcalde de Soyapango, ¿ve? Donde el alcalde de Soyapango ha contratado personal médico que está yendo casa por casa a buscar casos de enfermos, ¿ve? Y en base a eso se identifican los casos y se llevan de manera temprana al sistema de salud, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo, porque si yo en una casa de la colonia Los Santos 1, por mencionar, yo encuentro que hay 3 personas enfermas, pero esas 3 personas enfermas, una tiene factores de riesgo, esta persona sí requiere, y su estado de salud sea un poquito más delicado, esta persona sí requeriría trasladarla a un centro hospitalario. Ok, a ver, Pero doctor, si entonces, si le voy entendiendo bien, para sintetizar sus ideas es lo siguiente. Tenemos un sistema de salud precario, es decir, no tenemos ni el recurso humano ni técnico ni de camas para poder atender una gran cantidad de personas. Y no es que los salvadoreños sean más débiles que otras nacionalidades, sino que los que se están enfermando, que tienen condiciones preexistentes, no son pocos, pero esos pocos hacen colapsar el sistema porque no se les está identificando en la fase en la que se les puede cuidar en la casa y curarlos aún en la casa. eso por un lado, y si le agregamos también el manejo que ha hecho que el salvadoreño tenga temor de pasar consulta, ¿sí? Y mejor se quede en su casa porque el sistema está viendo que el sistema de salud no le está proporcionando la atención adecuada. Esta persona, y muchos de ellos pueden tener factores de riesgo, fácilmente se pueden complicar, me explico, estando en casa y llegar en etapas demasiado tardías de la enfermedad, ¿verdad? A pasar consulta, ¿verdad? Y cada vez más hemos estado viendo en estos últimos días esa situación, de que Ahora, Salvador tiene temor de pasar consulta, ahora, ¿verdad? doctor, vamos a Entonces, a la gestión propiamente de los hospitales, porque eh, da la impresión acá que se cometió un error fundamental y fue el no designar a un solo hospital que tuviera la capacidad para absorber a todos los pacientes, aunque no sé si ese hospital verdaderamente existía. Entonces tenemos muchos enfermos en muchos hospitales contagiando a otros enfermos que no habían tenido contacto con gente que tuviese coronavirus. si me repite lo último porque perdí un poco la señal. Ok. La gestión de los hospitales ha sido buena, es decir, da la impresión que se cometió un error fundamental y fue el no haber creado un gran hospital provisional de campaña que pudiese reunir a todos los contagiados por coronavirus y que se utilizó la estrategia de que los pacientes fueran a todos los hospitales y entonces estuvieran dispersados por el sistema hospitalario, enfermos y contaminando a otros enfermos que tal vez no habían tenido contacto con gente que estaba contagiada con el coronavirus. ¿Es así? Es que lo que sucede, el problema ahí sería que, como le decía yo anteriormente, se le dio prioridad a la atención hospitalaria del 100% de la población infectada, cuando sabemos que esta enfermedad en un 80%, 81% de los veces, la persona le va muy bien o incluso son asintomáticos y que un 14% pueden presentar una enfermedad moderada a severa y un 5% una enfermedad crítica. Entonces usted recordará que hace un tiempo al 100% de personas diagnosticadas con COVID-19 las estaban ingresando. ¿Ve? Y yo lo dije en su momento y creo que también en una anterior entrevista con usted, que eso estaba haciendo colapsar el sistema de salud. El tener al 80% de personas enfermas ingresadas innecesariamente, pudiendo estar siendo atendidas a nivel de su casa y vigiladas por el sistema de atención primaria. Entonces, todos esos factores, ese mal manejo desde el punto de vista de salud pública, de verdad, ha contribuido a lo que estamos viendo en este momento. Ok, ahora ya tenemos entonces ese hospital que intuíamos iba a ser provisional en un momento dado, ahora
entendemos que va a ser permanente, que es el Hospital El Salvador. ¿Va a venir a aliviar, es decir, va a poder absorber toda esa cantidad de pacientes que ya están contagiados en estado grave y crítico en el resto de hospitales del sistema de salud pública? Debería, Carlos, pero hoy estamos día viernes y el hospital fue inaugurado oficialmente el domingo recién pasado. Llevamos alrededor de 5 o 6 días y ya debería estar ese hospital funcionando a un 100%. Y vemos que, por lo menos lo último que supimos, que para el día miércoles apenas 11 personas habían sido ingresadas. Nos damos cuenta también que es inaugurado el día domingo y el día martes y miércoles sacan a concurso plazas para trabajar ahí y empiezan a llamar a personal de salud para trabajar, hacerles entrevistas de trabajo. Entonces, es como poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Se supone que si iba a inaugurarse toda la infraestructura necesaria para el manejo de un hospital, ¿ya? Ya debería estar funcionando, ya debería estar lista para recibir a todas esas personas que necesitan. Y no ha sido así. ¿Ve? Y vemos situaciones, y no, hemos visto en los noticieros y en las redes sociales, como el Hospital General del Seguro Social, por ejemplo, está completamente colapsado, donde la gente está tirada en el suelo, donde hay gente enferma. Imagínense como las condiciones en que yo estuve, en la cual requería mucho oxígeno. Y no sé si usted vio la imagen de un señor que estaba a la par de una tienda de campaña, Exacto. acostado sobre una colchoneta, y el señor tenía una mascarilla de reservorio al 100%, la que yo necesitaba para poder respirar. O sea, el señor, con eso me está indicando que la situación es delicada de salud para esa persona. Y en esas condiciones, ¿vea? Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, creo que las cosas no se han hecho de la mejor manera. Y como les digo, no es por criticar, solo por una crítica destructiva, es por un objeto de que verdaderamente las cosas, si las vamos a hacer, las hagamos de la mejor manera para que tengan un impacto adecuado sobre la salud de la población. Ok, para ir cerrando, doctor, entonces, esto es lo que le he entendido. Tenemos un sistema de salud pública precario, no tiene el suficiente personal, ni la infraestructura, ni las camas, el recurso técnico probablemente. A eso hay que sumarle que la cantidad de personas que se infectó, no hemos sido diligentes en detectarlos en su etapa temprana. Muchos de eso, ese 14% que tiene condiciones preexistentes, van a ineludiblemente caer en una fase grave y luego crítica. Y si los dejamos caer en eso, ese 14%, por muy mínimo que se entienda, 14 personas de cada 100 son las que, debido a las condiciones precarias del sistema de salud, lo tienen entonces en las condiciones que hemos visto retratadas en redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Es así? Es un excelente resumen que ha hecho. Ok, una pregunta más entonces, doctor. ¿Es necesario nuevamente volver a encerrarnos la cuarentena desde el punto de vista exclusivamente de salud pública y de control de esta pandemia? ¿Es absolutamente necesario? No es absolutamente necesario. Nosotros siempre hemos dicho como colegio médico, como observatorio médico, que la estrategia de cuarentena general para todo el país no funciona. Basado en datos fidedignos de vigilancia epidemiológica adecuada, ¿verdad? Transparentes. Sabemos que hay lugares de El Salvador que están siendo altamente impactados por la epidemia y otros lugares que no lo están siendo. Pongamos un ejemplo, Soyapango es un municipio de San Salvador que tiene una alta incidencia de casos COVID-19 positivos. Si lo comparamos con un municipio de Morazán o con el departamento de Morazán, por ejemplo, es abismal la diferencia. Entonces, si yo sé, en base a los datos epidemiológicos que yo tengo, de vigilancia epidemiológica que yo tengo, que hay zonas calientes en mi país y que no todo el país es una zona caliente, yo debo de focalizar mis medidas, mi cuarentena. Pongamos en Soyapango. Bueno, Soyapango es una zona donde se están dando muchos casos, entonces yo debo establecer cercos sanitarios epidemiológicos y hacer búsqueda de casos por casos, como le explicaba anteriormente, y que incluso el señor alcalde de Soyapango
ha entendido y qué bien que alguien lo hace muy bien y está tratando de hacer eso. Eso es lo que debe implementarse. Pero ¿de qué sirve tener encerrado a otros salvadoreños que están en el municipio más que otro tipo de problemas, ya sea económicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, el plan epidemiológica activa que nos permite salientes del país, donde vamos a tomar las medidas de salud pública adecuadas. Ok. Un salvadoreño en Metapán, donde ahí se hizo un cerco epidemiológico y Metapán en este momento es un municipio que tiene pocos casos de COVID-19. Ok, con esa idea nos quedamos entonces, doctor. No me resta más que agradecerle que haya estado con nosotros aquí en Toledo Reporta y me alegro de verdad que se haya recuperado y que ya poco a poco esté retomando su vida para seguir echándole la mano a muchos salvadoreños que están padeciendo por esta enfermedad. Bueno, con esto llegamos al final de este Toledo Reporta. No me resta más que agradecerle que haya estado con nosotros y también nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en las principales, en el Facebook, en el YouTube y también en Twitter. En Facebook nos encuentra como Carlos J. Toledo y en YouTube y en Twitter nos encuentra como Toledo Reporta. Dicho esto, regresamos en la segunda entrega con un poco más del doctor Iván Solano y qué es lo que se siente haber padecido de coronavirus. Recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.